Al pasar junto a la cajera del supermercado, el millonario quedó paralizado al ver su collar. El mismo que su hija llevaba cuando desapareció hace muchos años. Sebastián Guerrero, sentado en su amplia y lujosa sala de estar, observaba las llamas bailar en la chimenea frente a él. La mansión era grandiosa, reflejando el éxito que había alcanzado a lo largo de los años. Pero para él, ese lugar era solo un eco vacío de recuerdos que lo atormentaban. El brillo dorado del fuego se reflejaba en el collar que sostenía delicadamente entre sus dedos. Era un collar simple, pero con un significado profundo y doloroso. El colgante de mariposa dorada que su hija Carolina llevaba el día que desapareció. Carolina tenía solo 7 años cuando todo sucedió, y desde entonces, Sebastián se sentía como si una parte de su alma le hubiera sido arrancada. Han pasado 10 años, pero el dolor seguía siendo tan vívido como el primer día. Nunca dejó de buscarla, aunque las esperanzas se desvanecían con el tiempo. El collar, un regalo de familia pasado de generación en generación, era el único recuerdo tangible que le quedaba de ella, un símbolo del amor y la pérdida que llevaba consigo. Mientras el silencio de la casa lo envolvía, Sebastián se permitía revivir esos momentos que aún estaban grabados en su mente. Recordaba a Carolina corriendo por el jardín, su risa resonando entre los árboles, el viento ondeando su cabello mientras giraba con los brazos abiertos, como si estuviera volando. Cada detalle, cada sonido, parecía atormentarlo, como si fueran fantasmas de lo que jamás podría recuperar. Por eso evitaba ese jardín ahora, dejándolo al cuidado de los jardineros quienes lo mantenían impecable, pero vacío de vida. Ese día, sin embargo, algo lo sacó de su rutina de soledad. Decidió ir a un supermercado de lujo, un lugar al que raramente iba, ya que solía dejar esas tareas a sus empleados. Sintió que necesitaba salir, aunque solo fuera para distraer su mente por un momento. Caminó por los pasillos del supermercado, observando las estanterías llenas de productos caros, pero su mente estaba distante, inmersa en pensamientos sobre Carolina. Mientras caminaba por los pasillos, su atención fue atraída por una familia cercana, una madre y su hijo pequeño. El niño, que no debía tener más de 7 años, la edad que Carolina tenía cuando desapareció, reía mientras sostenía la mano de su madre. La escena hizo que Sebastián se detuviera por un momento, con el corazón apretado. Intentó alejar los pensamientos dolorosos que comenzaban a invadirlo, pero fue inútil. El vacío que Carolina había dejado nunca se llenó, y el recuerdo de su risa resonaba en su mente, mezclado con el sonido de aquel niño. Sebastián desvió la mirada y continuó caminando, tratando de concentrarse en la simple tarea de elegir lo que necesitaba comprar. Pero todo a su alrededor parecía un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Cada rostro desconocido que cruzaba parecía cargado de significados ocultos, como si el mundo entero conspirara para recordarle su dolor. Finalmente llegó a la fila de la caja. Estaba a punto de pagar cuando algo hizo que su corazón se detuviera. Allí, colgado del cuello de la joven cajera que lo atendía, estaba el mismo collar que su hija llevaba el día que desapareció. Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda, y por un instante pareció faltarle el aire. El mundo a su alrededor quedó en silencio mientras fijaba la mirada en ese colgante, incapaz de creer lo que veía. El collar se balanceaba ligeramente mientras la joven, ajena a la tormenta emocional que provocaba en Sebastián, seguía registrando los artículos. No podía apartar la mirada. ¿Era posible que el destino lo estuviera poniendo frente a una pista tan crucial después de tantos años? ¿Sería solo una coincidencia cruel o era realmente el mismo collar? Sus manos temblaron levemente cuando entregó los artículos a la joven para que los registrara. La joven le sonrió, una sonrisa cordial y profesional, pero todo lo que Sebastián podía ver era el collar. Necesitaba saber más. Su voz salió ronca, casi un susurro, cuando finalmente logró preguntar: «Disculpa, ese collar, ¿dónde lo conseguiste?» La joven, sorprendida por la pregunta, tocó el colgante con los dedos y sonrió tímidamente. «Fue un regalo de mi abuela adoptiva. Me lo dio cuando era pequeña».
Sebastián sintió una mezcla de emociones: esperanza, miedo, confusión. ¿Qué significaba eso? ¿Era posible? Sabía que tenía que indagar más, descubrir la verdad. Pero, ¿cómo podría manejar la posibilidad de que, después de tantos años, estuviera más cerca de encontrar a Carolina de lo que nunca había estado? Cuando salió del supermercado, la imagen del collar seguía quemando en su mente. No podía apartar el pensamiento de que tal vez, solo tal vez, estuviera más cerca de Carolina de lo que jamás imaginó. El sonido de los pasos de Sebastián resonaba en el suelo de mármol mientras salía del supermercado, todavía conmocionado por lo que acababa de presenciar. El mundo a su alrededor parecía irreal, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. El collar de mariposa seguía brillando en su mente, una imagen que se negaba a desaparecer. Caminó lentamente hacia su coche, sintiendo como si cada movimiento fuera en cámara lenta, como si el peso del descubrimiento estuviera presionando contra él. Dentro del coche, se permitió unos momentos para respirar hondo y procesar lo que acababa de suceder. ¿Podría ser realmente el collar de Carolina? Sabía que no podía ignorar esa posibilidad, por improbable que fuera. La esperanza, esa frágil llama que había mantenido encendida durante todos esos años, comenzaba a brillar un poco más fuerte. Pero con la esperanza también venía el miedo. Miedo a descubrir que todo no era más que una coincidencia cruel. Decidido a descubrir la verdad, Sebastián tomó su celular y llamó a su amigo y abogado Carlos, quien lo había apoyado durante todo el tiempo de búsqueda de Carolina. La voz de Carlos sonó preocupada al otro lado de la línea, cuando Sebastián le explicó rápidamente lo que había sucedido. «Sebastián, ¿estás seguro de que era el mismo collar?», Carlos preguntó cauteloso. Sabía lo delicada que era esa situación para su amigo. «Estoy casi seguro, Carlos. Vi el colgante de cerca. Era idéntico. No puedo dejar pasar esto. Necesito saber de dónde vino. ¿Quién es esa joven? Ella dijo que fue un regalo de su abuela adoptiva». Carlos se quedó en silencio por un momento, ponderando la situación. «Esto podría ser algo importante. Tal vez sea hora de involucrar a un detective privado de nuevo, alguien que pueda investigar a esta joven y a su abuela sin levantar sospechas». Sebastián estuvo de acuerdo. Necesitaba actuar con cautela, pero la urgencia ardía dentro de él. Sabía que tenía que averiguar más sobre Fernanda, la joven cajera, y sobre la abuela que la había criado. Carlos prometió encontrar un detective confiable que pudiera investigar discretamente. Con el paso de los días, Sebastián apenas podía concentrarse en el trabajo. Cada momento lo llevaba de vuelta a esa breve conversación con Fernanda, a la visión de ese collar. Finalmente, Carlos llamó con la noticia de que había encontrado a un detective experimentado, alguien que podría investigar a fondo sin levantar sospechas. Sebastián, su nombre es Javier Domínguez. Es conocido por ser extremadamente discreto y eficaz. Ya le informé lo básico y está listo para empezar a investigar a la joven y a su abuela. Sebastián sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Las cosas estaban en marcha y sabía que no había vuelta atrás. Necesitaba respuestas, por más dolorosas que pudieran ser. Esa noche, Sebastián apenas pudo dormir. Su mente estaba llena de pensamientos conflictivos, alternando entre la esperanza y el miedo. Sabía que si esa investigación confirmaba sus sospechas, su vida cambiaría para siempre. Pero al mismo tiempo, temía que todo fuera solo una coincidencia. Al día siguiente, Sebastián se encontró con Javier en un café discreto en el centro de la ciudad. El detective era un hombre de apariencia común, con una mirada aguda y una actitud tranquila que inspiraba confianza. Escuchó atentamente mientras Sebastián le explicaba la situación, haciendo preguntas puntuales para entender todos los detalles. «Empezaré investigando a la joven y a su abuela, verificando sus antecedentes y tratando de descubrir el origen del collar», dijo Javier tomando notas. «Pero necesito que mantengas la calma y me dejes manejar todo. Cualquier contacto directo podría comprometer la investigación». Sebastián asintió, aunque la idea de quedarse de brazos cruzados le resultaba difícil de soportar. Sabía que debía confiar en Javier,
pero la ansiedad seguía carcomiéndole por dentro. Se despidió del detective con la promesa de mantenerse en contacto regular. A medida que pasaban los días, la tensión dentro de Sebastián solo aumentaba. Se obligaba a seguir con su rutina, a continuar trabajando, pero cada momento libre estaba lleno de pensamientos sobre Fernanda y el collar. La espera por noticias de Javier parecía interminable. Finalmente, después de una semana de silencio, el teléfono de Sebastián sonó. Era Javier. «Tengo algunas informaciones preliminares», dijo Javier. La joven, Fernanda, fue adoptada por doña Teresa cuando era muy pequeña. Lo que es interesante es que no hay registros claros sobre su origen antes de eso. Seguiré investigando, pero creo que vamos por buen camino. El corazón de Sebastián latió con fuerza. La posibilidad de que Fernanda realmente pudiera ser Carolina parecía volverse más real cada día. Sabía que aún quedaba mucho por descubrir, pero por primera vez en muchos años sentía que estaba cerca de algo concreto. Sebastián estaba inquieto mientras esperaba la próxima actualización de Javier. La posibilidad de que Fernanda realmente fuera su hija, Carolina, lo dejaba ansioso y emocionalmente agotado. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón se aceleraba, esperando que fuera Javier con nuevas informaciones. Y finalmente, la tan esperada llamada llegó. «Sebastián, tengo algo importante», comenzó Javier, su voz calmada pero cargada de significado. «He logrado rastrear la historia de doña Teresa hasta la época en que adoptó a Fernanda. Hay lagunas significativas en su relato y muchas preguntas sin resolver. Creo que deberías conocer a doña Teresa personalmente». La sugerencia hizo que el corazón de Sebastián latiera más rápido. Sabía que ese encuentro sería crucial. Era la oportunidad de obtener finalmente respuestas, pero también sabía que debía actuar con cautela para no asustar a doña Teresa y, más importante, para no poner en peligro a Fernanda. Con la dirección en mano, Sebastián condujo hasta el barrio donde vivía doña Teresa. El contraste entre el modesto vecindario y la opulencia de su propia casa era evidente. La casa de doña Teresa era pequeña y sencilla, con un jardín bien cuidado al frente. Las flores coloridas y el esmero en los detalles revelaban una vida tranquila y organizada, en total contraste con el torbellino que Sebastián sentía por dentro. Cuando tocó la puerta, fue recibido por doña Teresa, una anciana con cabello canoso y ojos atentos que lo observaban con cierta desconfianza. Sebastián se presentó como un viejo conocido de Fernanda, omitiendo detalles sobre sus verdaderas intenciones. La señora dudó por un momento, pero finalmente lo invitó a entrar, tal vez intrigada por la inesperada visita. La sala de estar era sencilla, pero acogedora. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas y pequeños adornos que parecían haber sido cuidadosamente elegidos a lo largo de los años. Había una sensación de calidez en ese lugar, pero Sebastián no podía evitar la sensación de que algo más estaba escondido bajo esa superficie tranquila. «Fernanda mencionó que usted hizo algunas preguntas sobre su collar», dijo doña Teresa, mientras servía un té caliente. Su voz era calmada, pero había un tono de cautela. «Es un objeto muy especial para ella, pero no sé cómo podría ayudarle». Sebastián tomó la taza de té y dio un sorbo, sintiendo que el líquido caliente calmaba un poco sus nervios. Sabía que debía ser cuidadoso con sus palabras. «Lo entiendo», respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. «Es que ese collar me recordó algo muy importante para mí, algo que estoy tratando de entender». Los ojos de doña Teresa se entrecerraron ligeramente, como si intentara descifrar las verdaderas intenciones de Sebastián. El silencio que siguió era denso, cargado de preguntas no dichas. «Fernanda es una joven muy especial», continuó doña Teresa cambiando de tema, pero manteniendo el control de la conversación. «Llegó a mi vida en un momento en que estaba sola. Fue un regalo del destino, diría yo». Sebastián observó atentamente la expresión de doña Teresa, tratando de captar alguna señal que pudiera confirmar sus sospechas. Pero la señora era cautelosa, evitando revelar más de lo necesario. Había algo en sus ojos, sin embargo, que sugería una profundidad de emoción que intentaba ocultar.
decidió arriesgar un poco más. Doña Teresa, ¿qué pasó con los padres de Fernanda? Ella mencionó que usted la adoptó cuando era muy joven, pero no habló mucho al respecto. Doña Teresa dudó por un momento, mirando su taza de té como si buscara las palabras adecuadas. Cuando finalmente habló, su voz era suave, pero cargada de una tristeza contenida. Ella era solo una niña cuando la encontré. Estaba sola, perdida. No me importaba de dónde venía. Solo sentí que debía protegerla. Sebastián sintió un nudo formarse en su garganta. Las palabras de Doña Teresa, aunque simples, llevaban un peso enorme. Sabía que estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad, pero también sabía que esa verdad podría ser dolorosa, tanto para él como para Fernanda. ¿Y sobre el collar? Sebastián presionó suavemente. ¿Siempre ha tenido ese collar? Doña Teresa levantó la mirada hacia él y por un breve momento pareció que estaba a punto de decir algo importante, pero, en lugar de eso, sonrió tristemente y respondió: es un recuerdo, algo que siempre ha guardado con cariño, un símbolo del pasado que dejó atrás. Sebastián entendió que no obtendría más respuestas en ese momento. La visita le dejó con más preguntas que respuestas, pero también confirmó sus sospechas. Había algo muy importante sobre el pasado de Fernanda que Doña Teresa estaba ocultando. Agradeció la hospitalidad y se despidió, pero mientras salía de la casa, sintió el peso de lo que estaba por venir. Sabía que esta era solo la primera de muchas conversaciones que necesitaría tener, y que el camino para descubrir la verdad sobre Carolina sería largo y arduo. Pero, por primera vez en años, sintió que estaba en el camino correcto, aunque ese camino estuviera lleno de incertidumbres y peligros. Sebastián condujo de regreso a casa, con la mente inquieta por la información que había obtenido de Doña Teresa. Aunque la anciana había sido cuidadosa con sus palabras, algo en su expresión y en la forma en que hablaba sobre Fernanda confirmó sus sospechas. Había una historia no contada ahí, una que estaba decidido a desentrañar. Al llegar a casa, Sebastián se encontró una vez más solo en su vasta mansión. Las sombras se alargaban en las paredes mientras el sol se ponía, creando un ambiente que reflejaba su propia inquietud interna. Sabía que necesitaba actuar rápidamente. Cada minuto que pasaba sin respuestas se sentía como un peso aplastante en sus hombros. Sin perder tiempo, Sebastián tomó el teléfono y llamó a Javier. El detective respondió rápidamente, como si ya estuviera esperando la llamada. «Javier, necesito que profundices en la investigación», dijo Sebastián con urgencia en la voz. «Hay algo más sobre Doña Teresa y Fernanda que no está claro. Necesito saber exactamente de dónde vino Fernanda, cómo terminó con Doña Teresa». Javier asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Voy a investigar todos los registros disponibles. Puede tomar un tiempo, pero encontraré las respuestas que necesitas». Los días siguientes estuvieron marcados por una espera ansiosa. Sebastián trató de mantener su rutina, pero cada tarea parecía sin importancia frente a la búsqueda de la verdad. El mundo a su alrededor seguía girando, pero él se sentía atrapado en un limbo, donde el pasado y el presente se mezclaban, creando una tensión insoportable. Finalmente, después de lo que parecieron semanas, Javier volvió a llamar. Sebastián contestó de inmediato con el corazón acelerado. «Sebastián, logré encontrar información importante», comenzó Javier con tono serio. «Pude rastrear la historia de Fernanda hasta el momento en que fue encontrada por Doña Teresa. Lo que descubrí es perturbador». Sebastián sujetó el teléfono con más fuerza, preparándose para lo peor. «¿Qué descubriste, Javier?» «Hubo un incidente, hace muchos años, que involucró a una niña que fue encontrada deambulando sola cerca de una carretera desierta, no muy lejos de donde vivías en esa época. La descripción de la niña, aunque vaga, coincide con la edad y las características de Carolina en el momento en que desapareció». Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda. La posibilidad de que Fernanda fuera realmente Carolina se estaba volviendo más real con cada nueva pieza de este rompecabezas.
Pero lo que más lo perturbaba era la idea de que Carolina había sido encontrada y nadie sabía lo que realmente había sucedido con ella durante todos estos años. ¿Estás seguro?, preguntó Sebastián tratando de mantener la voz firme. Todo indica que sí, confirmó Javier. Sin embargo, los registros son escasos. Parece que doña Teresa hizo todo lo posible para mantener a Fernanda fuera del radar. No hay documentos formales de adopción y el origen de Fernanda sigue siendo un misterio. Parece que doña Teresa la encontró y decidió criarla como su nieta, sin involucrar a las autoridades. Sebastián se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Las piezas finalmente comenzaban a encajar, pero la imagen que se formaba era más sombría de lo que había imaginado. Carolina, o Fernanda, había pasado años viviendo una vida completamente diferente a la que él había soñado para ella. Y todo esto sin que él lo supiera. ¿Y el collar?, preguntó Sebastián, recordando el objeto que desencadenó toda esta investigación. Eso es lo más intrigante, dijo Javier. Parece que doña Teresa siempre fue muy protectora con respecto al collar. Nadie sabe con certeza cómo llegó a las manos de Fernanda. Esto me hace creer que ella sabe más de lo que está dispuesta a revelar. Sebastián sintió una mezcla de emociones, alivio por estar más cerca de la verdad, pero también un profundo pesar por lo que Carolina debe haber pasado. Sabía que, aunque estaba más cerca de encontrarla, aún había muchos obstáculos por delante. Javier, sigue investigando, pidió Sebastián con voz firme. Necesito todas las respuestas. No puedo descansar hasta saber toda la verdad. Javier asintió y prometió mantener a Sebastián informado de cualquier nuevo descubrimiento. Cuando colgó el teléfono, Sebastián miró por la ventana, observando el horizonte mientras el sol desaparecía completamente, dejando la mansión sumida en la oscuridad. Sabía que esa oscuridad también estaba dentro de él y que solo la verdad sobre Carolina podría traer algo de luz de vuelta a su vida. La búsqueda de la verdad lo consumía, pero Sebastián estaba decidido. No importaba lo que tuviera que hacer, encontraría a Carolina, y finalmente podrían comenzar a sanar las heridas del pasado, juntos. Sebastián pasó la noche en vela, su mente dando vueltas en torno a la nueva información que Javier había descubierto. Cada detalle parecía acercarlo más a la verdad, pero al mismo tiempo, el peso de las implicaciones lo hacía cuestionarse hasta dónde estaba dispuesto a llegar. El rostro de Fernanda, con ese collar colgando de su cuello, no salía de sus pensamientos. Sabía que ya no podía posponer lo inevitable. Era hora de confrontar a doña Teresa y exigir respuestas. A la mañana siguiente, Sebastián se preparó con determinación. Se vistió de manera casual, tratando de no parecer amenazante, pero su corazón estaba firme en su misión. Sabía que no podía permitir que las emociones lo dominaran en ese momento crucial. Al entrar en su coche, sintió la tensión en su cuerpo, pero la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte que cualquier miedo o duda. El viaje hasta la casa de doña Teresa fue breve, pero a Sebastián le pareció interminable. Cada kilómetro que recorría lo acercaba a la revelación que podría cambiar su vida para siempre. Cuando llegó, estacionó el coche y se quedó quieto por un momento, respirando hondo antes de salir. El jardín bien cuidado y la sencillez de la casa contrastaban con la complejidad de las emociones que estaba a punto de enfrentar. Sebastián tocó a la puerta, y después de unos segundos que le parecieron una eternidad, doña Teresa apareció. Había una leve sorpresa en su rostro al verlo de nuevo, pero lo invitó a entrar, como la última vez. La sala de estar ahora parecía más pequeña, más estrecha, a medida que la tensión entre ellos crecía. Sentado en el sofá, Sebastián trató de encontrar las palabras correctas. Sabía que necesitaba ser directo, pero también necesitaba mantener el control. «Doña Teresa», comenzó él, su voz calma pero firme, «necesito saber más sobre Fernanda, sobre cómo llegó a estar bajo su cuidado». Doña Teresa, que estaba sentada en un sillón frente a él, vaciló, sus ojos revelando una mezcla de aprensión y resistencia. «Ya se lo dije antes, señor Guerrero. La encontré sola y desde entonces se convirtió en mi nieta».
Sebastián se inclinó ligeramente hacia adelante, sin apartar la vista de los ojos de doña Teresa. Entiendo que usted haya criado a Fernanda con amor, y estoy agradecido por eso. Pero necesito saber más. ¿Es posible que Fernanda sea mi hija Carolina, que desapareció hace 10 años? Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso casi tangible. Por un momento el silencio en la habitación fue ensordecedor, hasta que doña Teresa finalmente respondió, su voz baja y tensa. Sabía que un día esto podría suceder. Siempre supe que el pasado de Fernanda podría volver para atormentarnos. Sebastián contuvo la respiración, sintiendo que finalmente estaba a punto de obtener las respuestas que tanto buscaba. Por favor, doña Teresa, dígame la verdad. Necesito saber. Doña Teresa lo miró, sus ojos ahora revelando una tristeza profunda. La encontré al borde de un camino, desorientada y asustada. No recordaba nada, ni siquiera su propio nombre. Sabía que debería haber acudido a las autoridades, pero algo me lo impidió. Yo había perdido a mi propia hija años antes, y sentí que Dios me estaba dando una segunda oportunidad. Así que decidí criarla como mi nieta, darle un hogar seguro y protegerla de cualquier dolor que pudiera haber sufrido. Sebastián sintió una mezcla de alivio y desesperación al escuchar esas palabras. Alivio por finalmente estar más cerca de la verdad, pero desesperación al darse cuenta de lo larga y dolorosa que había sido la jornada de su hija. ¿Y el collar?, preguntó, su voz casi un susurro. ¿Siempre tuvo ese collar? Doña Teresa asintió lentamente. Lo llevaba puesto cuando la encontré. Lo sujetaba con tanta fuerza como si fuera el único vínculo con su pasado. Nunca le quité el collar, ni siquiera cuando estaba inconsciente. Sabía que era algo importante. Sebastián sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos, pero las contuvo. La confirmación estaba ahí, en esas palabras. Fernanda era Carolina, su hija perdida. Extendió la mano hacia doña Teresa, su voz quebrada por la emoción. Entiendo que hizo lo que creyó correcto, y estoy agradecido por haberla cuidado todos estos años. Pero ahora, necesito que ella sepa la verdad. Necesito que sepa quién es en realidad. Doña Teresa lo miró con una expresión cargada de dolor y aceptación. Siempre supe que este día llegaría, pero temo lo que esa verdad le hará. Fernanda, o mejor dicho, Carolina, creció creyendo que su vida comenzó cuando la encontré. Revelar la verdad ahora podría destruirla. Sebastián sabía que ella tenía razón. La revelación sería un choque para Fernanda, pero también sabía que no podía seguir viviendo sin su hija, sin que ella supiera la verdad sobre su pasado. Le contaré con cuidado, prometió. La ayudaré a entender y a lidiar con todo, pero merece saber la verdad, por dolorosa que sea. Doña Teresa asintió lentamente, resignada. Solo le pido que tenga paciencia con ella. Carolina es una joven fuerte, pero esta verdad podría sacudir todo lo que conoce. Sebastián sostuvo la mano de doña Teresa con firmeza, su voz llena de gratitud y determinación. Haré lo posible para que entienda que nunca estuvo sola, que siempre la busqué. Y juntos superaremos esto. Sebastián dejó la casa de doña Teresa con el corazón pesado y la mente turbada. Cada paso que daba hacia el coche parecía más difícil, como si el peso de la verdad estuviera literalmente sobre sus hombros. Sabía que la siguiente etapa sería la más difícil, contarle la verdad a Fernanda, o mejor dicho, a Carolina. La joven que creció creyendo que era la nieta de doña Teresa, ahora tendría que enfrentarse a una realidad completamente diferente. En el camino de regreso a casa, Sebastián intentaba organizar sus pensamientos, planeando cómo abordar el tema con Carolina. Sabía que no podía simplemente revelarlo todo de una vez, necesitaba encontrar una manera de suavizar el impacto. Pero al mismo tiempo, el miedo a perder a su hija nuevamente, esta vez por el dolor que la verdad traería, lo dejaba paralizado. Al llegar a casa, se sentó en su sala de estar, el lugar donde tantas veces se refugió en su dolor solitario. Pero ahora
el ambiente parecía aún más opresivo, con la oscuridad del atardecer filtrándose por las ventanas. Sebastián miró a su alrededor, percibiendo el vacío de la mansión que, a pesar de ser lujosa, nunca fue capaz de llenar el vacío en su corazón dejado por la ausencia de Carolina. Tomó el teléfono y marcó el número de Carlos, su amigo y abogado. Necesitaba compartir lo que había descubierto. Necesitaba apoyo para enfrentar lo que estaba por venir. «Carlos, necesito tu ayuda», comenzó Sebastián, su voz cargada de cansancio. «He encontrado a Carolina, o al menos eso creo. Pero ahora necesito contárselo. Necesito que sepa la verdad». Carlos guardó silencio durante unos segundos, absorbiendo las palabras de su amigo. Sabía cuánto esta búsqueda había consumido a Sebastián a lo largo de los años y cuánto este descubrimiento podría cambiarlo todo. «Sebastián, ¿estás seguro de que es ella? ¿Cómo va a reaccionar ante todo esto?» Doña Teresa, la mujer que la crió, confirmó que encontró a Fernanda, o mejor dicho, a Carolina, cuando era solo una niña, sola y sin memoria. El collar que llevaba era el collar que Carolina tenía puesto cuando desapareció. «Sé que es ella, Carlos. Solo necesito encontrar una manera de contárselo sin destruirla». Carlos suspiró al otro lado de la línea, comprendiendo la gravedad de la situación. «Sebastián, esto no va a ser fácil. Tienes que estar preparado para cualquier tipo de reacción. Ella puede quedar en shock, enojada o incluso negar todo al principio. Pero lo importante es que estés allí para apoyarla, pase lo que pase». Sebastián sabía que Carlos tenía razón. Necesitaba ser paciente, aunque eso significara enfrentar una tormenta emocional que podría durar días, semanas o incluso meses. «Lo sé, Carlos, pero no puedo seguir viviendo sin que sepa la verdad. Solo quiero que entienda que nunca la abandoné, que siempre la he amado». Tras la conversación con Carlos, Sebastián se sintió un poco más preparado, pero aún así, el miedo persistía. Sabía que el momento de confrontar a Fernanda, de contarle la verdad, estaba cada vez más cerca. La única cosa que podía hacer era prepararse para lo que vendría y confiar en que, de alguna manera, encontraría una manera de proteger a su hija del dolor que estaba por venir. Decidido a seguir adelante, Sebastián tomó su teléfono una vez más, esta vez para llamar a Javier. El detective respondió de inmediato, como de costumbre. «Javier, necesito una cosa más», dijo Sebastián, su voz firme pero con un tono de vulnerabilidad. «Necesito que me ayudes a reunir todas las pruebas que puedas sobre la desaparición de Carolina y cómo fue encontrada. Voy a necesitar eso para demostrarle la verdad. No quiero que quede ninguna duda». Javier, siempre eficiente, aseguró que ya estaba trabajando en ello y que pronto tendría todos los documentos e información necesarios. Esto trajo un pequeño alivio a Sebastián, quien sabía que debía estar preparado para cualquier pregunta o duda que Carolina pudiera tener. En los días siguientes, Sebastián se preparó emocionalmente para el encuentro con Carolina. Repasó mentalmente lo que diría, tratando de imaginar todos los escenarios posibles, todas las reacciones que ella podría tener. Sabía que nada podría realmente prepararlo para el momento en que finalmente mirara a los ojos a su hija y le contara la verdad. Pero también sabía que no podía seguir posponiéndolo. Finalmente, el día llegó. Sebastián le había pedido a Javier que organizara un encuentro con Carolina en un lugar tranquilo, donde pudieran hablar sin interrupciones. Eligió un café discreto, lejos de miradas curiosas, donde podría hablar abiertamente con su hija. Cuando Carolina llegó, Sebastián sintió que su corazón se aceleraba. Ella se parecía tanto a la niña que él recordaba, pero al mismo tiempo era una extraña. Sabía que, en ese momento, todo estaba a punto de cambiar para siempre. Carolina llegó al café con una expresión serena, sin sospechar la tormenta que estaba a punto de desatarse en su vida. Ella sonrió educadamente a Sebastián, sin saber que el hombre frente a ella era más que un cliente habitual de la tienda donde trabajaba. Su sonrisa, tan parecida a la de Carolina cuando era niña,
Trajo una oleada de emoción a Sebastián, pero se esforzó por mantener la compostura. Se sentaron en una mesa al fondo, lejos del bullicio, donde podrían conversar en paz. Sebastián sintió las manos sudorosas y el corazón latiendo más rápido que nunca. Ese era el momento que tanto había esperado y temido al mismo tiempo. Sabía que no había una manera fácil de comenzar esa conversación, así que decidió ir directo al grano, antes de que los nervios se apoderaran de él. «Fernanda», comenzó, usando el nombre por el cual ella siempre se había conocido. «Necesito contarte algo muy importante, algo que podría cambiar todo lo que sabes sobre tu vida». Carolina inclinó ligeramente la cabeza, con una expresión curiosa y quizás un poco preocupada. «¿Qué está pasando? ¿Por qué todo parece tan serio?» Sebastián respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Sé que esta conversación puede ser difícil, pero quiero que sepas que lo que estoy a punto de contarte es la verdad. Y esa verdad es que no eres quien crees ser». Carolina frunció el ceño confundida. «¿Qué quieres decir con eso?» Sebastián vaciló por un momento, sintiendo el peso de sus palabras. «Hace muchos años perdí a mi hija Carolina. Fue secuestrada cuando tenía 7 años y desde entonces he estado buscándola sin descanso. Recientemente descubrí que tú, Fernanda, podrías ser mi hija perdida. El collar que llevas es el mismo que mi hija usaba el día que desapareció». Carolina guardó silencio, el asombro evidente en su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par y llevó la mano al collar, como si quisiera protegerse de una verdad que comenzaba a formarse en su mente. «Esto no puede ser verdad. Siempre he sido Fernanda, la nieta de doña Teresa. ¿Cómo puede ser posible?» Sebastián sintió un nudo en el corazón al ver la angustia en ella. Sabía que no sería fácil, pero debía continuar. «Sé que es difícil de creer y entiendo que estés confundida, pero la verdad es que doña Teresa te encontró cuando eras muy pequeña, cerca de una carretera. No recordabas nada, ni siquiera tu nombre, y el collar fue lo único que mantuvo tu conexión con el pasado». Carolina comenzó a respirar de manera irregular, como si estuviera tratando de procesar todo de golpe. «Doña Teresa nunca me dijo nada de esto. Siempre me dijo que era su nieta, que me cuidó desde que era un bebé». Sebastián sintió una punzada de dolor al darse cuenta de lo devastador que esto estaba siendo para ella. «Lo hizo para protegerte, para darte una vida estable. Pero ahora, la verdad necesita salir a la luz. Yo soy tu padre, Carolina, y nunca dejé de buscarte». Las últimas palabras de Sebastián quedaron flotando en el aire, mientras Carolina luchaba por aceptar lo que estaba escuchando. Parecía estar al borde de un colapso, su mundo entero desmoronándose a su alrededor. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono de Sebastián comenzó a vibrar en su bolsillo. Lo ignoró, decidido a continuar la conversación, pero la insistencia del teléfono lo llevó a revisar rápidamente la pantalla. Era Javier, el detective. Algo en su instinto le decía que la llamada era urgente, así que pidió disculpas a Carolina y contestó: «Sebastián, lamento interrumpir, pero necesitamos hablar ahora». La voz de Javier estaba tensa, y Sebastián supo que algo serio había sucedido. «Estoy en medio de algo importante, Javier», dijo Sebastián, tratando de mantener la calma. «Lo entiendo, pero los secuestradores, aquellos que te quitaron a Carolina, han descubierto tu investigación. Y ahora están planeando impedir que te reúnas con tu hija. No se detendrán ante nada». El corazón de Sebastián comenzó a latir con fuerza. Miró a Carolina, que estaba frente a él, aún en estado de shock, y se dio cuenta de que la amenaza no solo estaba en el pasado, sino también en el presente. «Javier, ¿qué van a hacer?», preguntó, sintiendo ya la adrenalina en su cuerpo. «Están reuniendo información sobre ti y Carolina. Puede haber un riesgo real para ambos. Necesitamos actuar rápido y proteger a Carolina antes de que sea demasiado tarde». Sebastián sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Lo que tanto temía estaba sucediendo. Finalmente había encontrado a su hija, pero ahora
El peligro estaba más cerca que nunca. «Entendido, Javier. Nos encontraremos de inmediato», respondió Sebastián, colgando el teléfono y volviéndose hacia Carolina, quien lo observaba con ojos llenos de miedo y confusión. «Fernanda, o mejor dicho, Carolina», dijo él, intentando sonar lo más calmado posible. «Necesitamos irnos de aquí, ahora. Te voy a explicar todo, pero primero necesito asegurarme de que estés a salvo». Carolina, aún en estado de shock, asintió, confiando en Sebastián sin saber exactamente por qué. Sentía que, a pesar de todo, él estaba allí para protegerla. Y por ahora, eso era todo lo que necesitaba saber. Sebastián y Carolina salieron rápidamente del café, el aire cargado de tensión. Mientras caminaban hacia el coche de Sebastián, él miraba a su alrededor, atento a cualquier señal de peligro. La amenaza que Javier había mencionado estaba presente en su mente, y sabía que no podía arriesgar la seguridad de su hija ahora que finalmente la había encontrado. En el camino, Carolina permaneció en silencio, procesando las impactantes revelaciones que acababa de escuchar. Su mente estaba en un torbellino, una mezcla de incredulidad, miedo y una extraña sensación de alivio por, finalmente, comenzar a descubrir la verdad sobre su pasado. Pero junto con esto, venía la incertidumbre sobre lo que el futuro deparaba. Sebastián condujo con rapidez y determinación, llevando a Carolina a un lugar seguro, un pequeño rancho en las afueras de la ciudad que él mantenía en secreto, lejos de miradas curiosas y fuera del alcance de cualquier amenaza inmediata. Sabía que necesitaba ganar tiempo para prepararse y enfrentar la situación, mientras intentaba proteger a Carolina de la verdad que se estaba desarrollando. Cuando llegaron al rancho, Sebastián ayudó a Carolina a bajar del coche, observando la expresión de ella, que era una mezcla de confusión y cansancio. La condujo hasta la casa, un lugar simple pero acogedor, rodeado de árboles y lejos del bullicio de la ciudad. «Quédate aquí dentro, por favor», dijo Sebastián, tratando de sonar lo más tranquilizador posible. «Necesito hacer unas llamadas y asegurarme de que estamos seguros. Te explicaré todo en breve». Carolina asintió, todavía en estado de shock, y se sentó en el sofá, mirando a su alrededor como si estuviera en un mundo diferente. Sebastián salió de la sala y fue a un rincón de la casa donde pudiera hacer sus llamadas en privado. Primero, llamó a Javier, quien esperaba ansiosamente un informe de la situación. «Javier, estamos en el rancho. Estamos seguros por ahora, pero necesito saber más sobre los secuestradores. ¿Qué están planeando?» «Sebastián, la situación es grave», respondió Javier, su voz cargada de preocupación. «Los secuestradores están tratando de rastrearte a ti y a Carolina. Tienen contactos poderosos y pueden intentar cualquier cosa para impedir que la verdad salga a la luz. Estoy reuniendo a algunos aliados para ayudar, pero necesitamos actuar rápido». Sebastián sintió el peso de la situación, pero sabía que no tenía otra opción más que enfrentar el peligro de frente. «Javier, haz lo que sea necesario. No voy a perder a mi hija otra vez». Javier prometió que tomaría todas las medidas posibles para garantizar la seguridad de Sebastián y Carolina, y que pronto tendría más información sobre los movimientos de los secuestradores. Sebastián colgó el teléfono, sabiendo que la batalla apenas comenzaba. Luego hizo otra llamada, esta vez a Carlos. «Carlos, necesito tu ayuda de nuevo. Estoy con Carolina en un lugar seguro, pero los secuestradores están detrás de nosotros. Necesito protección legal y todos los recursos que podamos movilizar para enfrentar esta amenaza». Carlos no dudó en ofrecer su apoyo. «Sebastián, voy a movilizar todo lo que tenemos. Me pondré en contacto con las autoridades y aseguraré que tengas protección. Pero tienes que tener cuidado. Esta situación es más peligrosa que cualquier otra que hayamos enfrentado». Sebastián agradeció y colgó, sintiéndose un poco más aliviado por contar con el apoyo de Carlos y Javier. Pero sabía que el tiempo estaba en su contra. Necesitaba asegurarse de que Carolina estuviera preparada para lo que estaba por venir, y eso significaba contarle lo que estaba sucediendo. Al regresar a la sala, Sebastián encontró a Carolina sentada, abrazando sus rodillas, con los ojos fijos en un punto distante.
Ella levantó la mirada cuando él entró. Su expresión era una mezcla de miedo y esperanza. «Sé que todo esto es mucho para asimilar», comenzó Sebastián, sentándose a su lado. «Pero necesito que entiendas que ahora tu seguridad es mi prioridad. Hay personas que no quieren que la verdad sobre tu pasado se revele y harán todo lo posible para impedirlo». Carolina parpadeó varias veces, tratando de encontrar su voz. «¿Estás diciendo que estoy en peligro? ¿Por mi pasado?» Sebastián asintió lentamente. «Sí, es posible. Los mismos hombres que te apartaron de mí hace 10 años. Ahora están tras nosotros. Pero te prometo que no dejaré que te pase nada». Carolina se encogió un poco, asimilando lo que él decía. «¿Y doña Teresa? ¿Ella sabe sobre esto?» Sebastián negó con la cabeza. «No le conté sobre el peligro. Pensé que cuanto menos supiera, más segura estaría. Pero confirmó que te encontró sola, sin memoria. Hizo lo que pudo para protegerte». Carolina respiró hondo, intentando procesar todo. «Entonces, ¿todo lo que sabía sobre mi vida era una mentira?» Sebastián tomó su mano, tratando de ofrecerle algún consuelo. «No una mentira, solo una parte de la historia. Ahora que sabemos la verdad, podemos empezar a construir una nueva vida, juntos». Carolina lo miró, todavía insegura, pero algo en la manera en que Sebastián hablaba, en la intensidad de sus ojos, la hizo querer creer. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero algo era seguro: su vida nunca volvería a ser la misma. El crepúsculo ya cubría el cielo cuando Sebastián decidió que era hora de actuar. Había pasado las últimas horas en constante comunicación con Javier y Carlos, orquestando un plan que podría finalmente poner fin a la amenaza de los secuestradores. Mientras tanto, Carolina comenzaba a prepararse emocionalmente para lo que estaba por venir. La joven sabía que su vida estaba a punto de cambiar radicalmente y, a pesar del miedo, también sentía una extraña determinación crecer dentro de sí. Sebastián, percibiendo la tensión en Carolina, se acercó y dijo: «Necesitamos prepararnos para lo que viene. Javier está en camino y no viene solo. Nos reuniremos con él y sus aliados en un lugar seguro, donde podremos enfrentar esta amenaza de frente». Carolina asintió. Su rostro mostraba una mezcla de ansiedad y aceptación. Sabía que confiar en Sebastián era su mejor opción, aunque todavía había muchas preguntas sin respuesta en su mente. «Estoy lista, papá», dijo ella, usando la palabra papá por primera vez, lo que hizo que el corazón de Sebastián se encogiera y al mismo tiempo se llenara de esperanza. Poco tiempo después, Javier llegó al rancho con un equipo de aliados, hombres en los que confiaba y que estaban preparados para ayudar a Sebastián y a Carolina. Discutieron el plan en detalle. Trasladarían a Carolina a un lugar aún más aislado, mientras Javier y su equipo montaban una emboscada para los secuestradores que ya estaban rastreando sus movimientos. Era un plan arriesgado, pero todos sabían que no había otra opción. Sebastián y Carolina subieron a uno de los vehículos preparados por Javier, mientras el detective y sus hombres se dispersaban para asegurarse de que nadie los siguiera. El silencio dentro del coche era pesado, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Carolina, aunque asustada, estaba decidida a no dejar que el miedo la dominara. Sabía que esa era su oportunidad de recuperar la vida que le había sido arrebatada. El viaje hasta el nuevo lugar seguro fue largo y tenso, pero finalmente llegaron a una pequeña cabaña escondida en las montañas. El lugar estaba aislado, rodeado de densos bosques y lejos de cualquier rastro de civilización. Allí estarían seguros por un tiempo, mientras Javier y su equipo lidiaban con la amenaza inminente. Dentro de la cabaña, Sebastián intentó calmar a Carolina. «Estamos seguros aquí. Javier se encargará de los secuestradores y pronto todo esto será solo un recuerdo distante». Carolina asintió, pero antes de que pudiera responder, el sonido de disparos resonó a lo lejos, rompiendo el silencio de la noche. Sebastián se levantó abruptamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Quédate aquí, Carolina», ordenó, mientras tomaba una pistola que Javier le había dejado, solo por precaución.
Pero antes de que pudiera salir, la puerta de la cabaña fue derribada y 2 hombres armados entraron rápidamente, apuntando directamente a Sebastián. «¡No te muevas!», gritó uno de los hombres, mientras el otro se acercaba a Carolina. Sebastián sintió que la sangre se le helaba en las venas. Todo se estaba desmoronando. Había sido cuidadoso, había seguido el plan, pero de alguna manera los secuestradores los habían encontrado. «No tienen que hacer esto», dijo Sebastián, tratando de mantener la calma. «Podemos resolver esto sin violencia. Dejen ir a mi hija y pueden tener lo que quieran». Los hombres se rieron, claramente indiferentes a sus palabras. «Lo único que queremos», dijo el hombre que sostenía a Carolina por el brazo, «es asegurarnos de que la verdad sobre tu pasado nunca sea revelada. Y para eso, necesitamos que ambos desaparezcan para siempre». Sebastián sabía que estaba sin opciones, pero no podía permitir que esos hombres le arrebataran a su hija de nuevo. «¡Carolina, corre!», gritó, mientras se lanzaba contra el hombre más cercano, tratando de desarmarlo. El caos se apoderó de la cabaña. Carolina, movida por el instinto de supervivencia, logró soltarse y corrió hacia la puerta, pero el segundo hombre la persiguió, listo para disparar. Sin embargo, antes de que pudiera apretar el gatillo, un disparo vino desde fuera de la cabaña, golpeándolo y tirándolo al suelo. Era Javier, que junto con sus hombres había llegado a tiempo para evitar lo peor. Rápidamente dominaron al segundo secuestrador y aseguraron la zona. El peligro inmediato había pasado, pero el impacto del enfrentamiento aún reverberaba en el aire. Sebastián, con el corazón acelerado y las manos temblorosas, corrió hacia Carolina, que estaba en shock, pero ilesa. La abrazó con fuerza, aliviado de que ambos estuvieran a salvo. «Todo está bien ahora, querida», dijo, tratando de calmar a su hija. «Ya terminó, estamos seguros». Carolina, aún temblando, devolvió el abrazo. Sabía que, a pesar del miedo, había encontrado una fuerza dentro de sí que nunca supo que tenía. Y lo más importante, sabía que, con su padre a su lado, podía enfrentar cualquier cosa. La cabaña estaba sumida en un silencio tenso después del enfrentamiento. El sonido de los pasos de Javier y sus hombres, mientras revisaban el perímetro, parecía resonar como truenos en la mente de Sebastián. Él todavía sostenía a Carolina en sus brazos, sintiendo el leve temblor en su cuerpo mientras ella comenzaba a procesar lo que acababa de suceder. El alivio de haber sobrevivido se mezclaba con la realidad de que la situación aún no había terminado del todo. Javier entró en la cabaña, con una expresión seria, pero con un visible alivio en sus ojos. «Hemos logrado controlar la situación aquí», dijo, mirando a Sebastián y a Carolina. «Los secuestradores fueron neutralizados y la policía está en camino, pero tenemos que salir de aquí rápido antes de que pueda aparecer cualquier refuerzo de ellos». Sebastián asintió, sabiendo que aún quedaba más por venir. Miró a Carolina, viendo la mezcla de miedo y valentía en sus ojos. Sabía que, finalmente, era hora de revelarle toda la verdad. «Javier, necesito un momento con Carolina. Después saldremos de aquí». Javier estuvo de acuerdo, dándoles un poco de privacidad, mientras Sebastián se sentaba con Carolina en una pequeña mesa dentro de la cabaña. El ambiente era simple, pero acogedor, con las paredes de madera dando una sensación de protección, algo que Carolina necesitaba desesperadamente en ese momento. «Carolina», comenzó Sebastián, sosteniendo sus manos en las suyas. «Sé que todo esto es difícil de entender. Sé que aún hay mucho que no sabes y por eso necesito contarte todo. Necesito que entiendas quién eres realmente y lo que te pasó». Carolina lo miró, con los ojos llenos de confusión y expectativa. «Quiero saber la verdad, papá. Por favor, cuéntame». Sebastián respiró hondo, sintiendo la responsabilidad de lo que estaba a punto de decir. «Eras solo una niña cuando te arrancaron de mí. Fuiste secuestrada por hombres que querían hacerme daño, que querían destruirme. Pasé años buscándote, sin perder nunca la esperanza. Pero te escondieron, te hicieron desaparecer sin dejar rastro». Se detuvo un momento, observando las reacciones de Carolina. Ella estaba absorbiendo cada palabra, con el rostro pálido,
pero decidido. Doña Teresa te encontró poco después, sola y sin memoria, y decidió criarte como su nieta. Lo hizo para protegerte, para darte una vida que no hubieras tenido de otra manera. Ella te dio un hogar, algo que yo no pude darte en esos años de desesperación. Carolina apretó las manos de Sebastián sintiendo el peso de sus palabras. Siempre sentí que había algo que no podía recordar, como si me faltara una parte de mí. Sebastián asintió emocionado. Esa parte estaba conmigo esperando por ti. El collar que llevabas, el mismo que mi pequeña Carolina usaba el día en que te arrancaron de mí, fue lo que me hizo darme cuenta de que eras mi hija. Cuando vi ese collar, supe que no podía ser una coincidencia. Carolina llevó la mano al collar que aún colgaba de su cuello, como si lo estuviera viendo por primera vez. Entonces, ¿todo esto es verdad? ¿Soy Carolina, tu hija? Sí, respondió Sebastián con lágrimas surgiendo en sus ojos. Eres mi hija, y nunca, ni por un segundo, dejé de buscarte, de amarte. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Carolina, mientras finalmente comprendía la profundidad de la verdad que le había sido revelada. El dolor de descubrir que toda su vida había sido construida sobre una base de pérdida y olvido era abrumador, pero al mismo tiempo había una extraña sensación de alivio, de finalmente saber quién era realmente. No sé qué hacer con todo esto, dijo Carolina con la voz temblorosa. ¿Cómo puedo simplemente aceptar todo esto? Sebastián secó sus lágrimas con ternura. No tienes que aceptar todo de una vez. Pasaremos por esto juntos, un paso a la vez. Lo importante es que ahora estamos juntos y nada podrá separarnos de nuevo. Carolina miró a su padre, viendo el amor y la determinación en sus ojos. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y momentos de incertidumbre. Pero también sabía que, con su padre a su lado, podría enfrentar cualquier cosa. Quiero intentarlo, dijo finalmente con voz firme. Quiero intentar entender quién soy realmente, y quiero hacerlo contigo, papá. Sebastián sonrió, sintiendo el peso del mundo aliviado de sus hombros. Voy a estar a tu lado en cada paso, Carolina. Nunca más te perderé. El sonido de las sirenas acercándose los devolvió a la realidad. Javier entró de nuevo, indicando que era hora de irse. La policía ha llegado. Se encargarán de los secuestradores. Ahora necesitamos ir a un lugar aún más seguro, donde puedan descansar y comenzar a planear el próximo paso. Sebastián y Carolina se levantaron listos para seguir adelante. El camino que tenían por delante estaría lleno de incertidumbres, pero la verdad, finalmente revelada, los había liberado de una sombra que los perseguía desde hace una década. Los primeros rayos de sol aparecían en el horizonte, mientras Sebastián y Carolina llegaban al nuevo lugar seguro, una casa aislada en las montañas, rodeada de bosques y con una vista que se extendía por kilómetros. La tranquilidad del lugar contrastaba con la turbulencia que ambos habían enfrentado en las últimas horas, pero era justo lo que necesitaban: un refugio donde pudieran comenzar a reconstruir sus vidas. Javier y su equipo se aseguraron de que el lugar fuera completamente seguro. Con los secuestradores neutralizados y las autoridades involucradas, el peligro inmediato parecía haber pasado, pero todos sabían que aún había mucho por resolver. La revelación de la verdadera identidad de Carolina y la lucha por proteger esa verdad habían dejado marcas profundas en todos ellos. Dentro de la casa, Carolina miraba a su alrededor, absorbiendo el ambiente acogedor. El interior era simple, pero cómodo, con una chimenea que ya estaba encendida calentando el lugar. Ella se sentó en uno de los sofás, sintiendo cómo el cansancio finalmente la invadía. Todo lo que había pasado parecía un sueño lejano, pero las emociones aún estaban a flor de piel. Sebastián se sentó a su lado, observando el rostro de su hija. La expresión de ella era la de alguien que estaba procesando una nueva realidad, intentando encontrar un punto de equilibrio entre el pasado y el presente. Él sabía que tomaría tiempo para que ella se adaptara a todo, pero estaba decidido a estar a su lado en cada paso,
Estamos a salvo ahora, dijo él, tratando de tranquilizarla. Aquí podemos empezar a pensar en el futuro sin que el peso del pasado nos atormente. Carolina asintió, pero su mente aún estaba llena de preguntas, incertidumbres y emociones encontradas. ¿Qué pasará ahora, papá? ¿Cómo vamos a seguir adelante? Sebastián sonrió suavemente, tocando su rostro con ternura. Tenemos tiempo, Carolina. Vamos a descubrirlo juntos. Primero necesitas descansar y luego planearemos nuestro próximo paso. Carolina cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de su padre calmaran su mente agitada. Sabía que tenía mucho que procesar, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. El padre que pensó que nunca conocería estaba allí, dispuesto a enfrentar cualquier desafío para estar a su lado. Las horas pasaron lentamente, pero el ambiente tranquilo de la casa comenzó a traer la paz que ambos necesitaban. Sebastián conversó con Javier sobre los próximos pasos, asegurándose de que todas las medidas de seguridad estuvieran en su lugar. Decidieron que permanecerían en la casa hasta que la situación estuviera completamente resuelta, y solo entonces comenzarían a reconstruir sus vidas públicas. Más tarde, ese día, mientras el sol comenzaba a ponerse, Carolina decidió que quería explorar los alrededores de la casa. Sebastián la acompañó y juntos caminaron por el bosque cercano, donde el sonido de los pájaros y el susurro de las hojas creaban una melodía natural que los calmaba. «Es hermoso aquí», dijo Carolina mirando al horizonte. «Siento que puedo realmente respirar, sin miedo a lo que pueda suceder después». Sebastián sonrió sintiendo lo mismo. «Es un nuevo comienzo para nosotros, Carolina. Podemos crear nuestros propios recuerdos aquí, lejos de lo que nos hizo daño en el pasado». Carolina miró a su padre y por primera vez se sintió verdaderamente conectada con él. Aún tenía mucho que aprender sobre quién era, sobre su familia y sobre cómo lidiar con la verdad de su pasado, pero estaba lista para enfrentarlo todo con él a su lado. «Quiero saber más sobre nuestra familia», dijo rompiendo el silencio. «Quiero saber sobre mi madre, sobre cómo era nuestra vida antes de que todo esto sucediera». Sebastián sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de Carolina, pero al mismo tiempo se sintió aliviado de que ella estuviera abierta a explorar esos recuerdos. «Te contaré todo lo que quieras saber», prometió, «y construiremos nuevos recuerdos juntos, una vida que no esté definida por lo que pasó, sino por lo que haremos de aquí en adelante». Siguieron caminando por el bosque, sintiendo cómo la conexión entre ellos crecía con cada paso. El pasado seguía siendo una sombra, pero ahora había suficiente luz para comenzar a disiparla. La verdad, por más dolorosa que hubiera sido, finalmente los había liberado. Cuando cayó la noche, volvieron a la casa, donde Javier los esperaba con una sonrisa satisfecha. «Creo que estamos listos para comenzar una nueva etapa», dijo, observando el cambio en la actitud de ambos. «Han enfrentado mucho, pero ahora tienen la oportunidad de reconstruirlo todo». Sebastián y Carolina intercambiaron miradas, sabiendo que Javier tenía razón. Había un largo camino por delante, pero por primera vez en años sentían que tenían control sobre sus propios destinos. Sentados juntos frente a la chimenea, Sebastián y Carolina hablaron sobre el futuro, sobre los sueños que podrían realizar y sobre lo que significaba tener una segunda oportunidad. La casa en las montañas, que había sido un refugio temporal, comenzaba a sentirse como un hogar, un lugar donde podían empezar de nuevo, sin el peso de las expectativas o del miedo. Y así, padre e hija, unidos por la verdad y la esperanza, estaban listos para enfrentar lo que viniera. Juntos comenzarían a escribir un nuevo capítulo de sus vidas, un capítulo lleno de posibilidades, amor y la promesa de un futuro que, finalmente, estaba en sus manos.